En este tutorial vamos a convertir una placa de cobre normal en una placa fotosensibilizada. Algunos pensaréis que para qué, si las placas fotosensibilizadas ya las venden y son relativamente económicas. A mí se me ocurren varios motivos. El primero, por puro hobby. El segundo, porque tengáis un montón de placas de cobre, como es mi caso, que queráis utilizar. Y el tercer motivo, pues porque para determinados tamaños de placas fotosensibles, por ejemplo de 25×30, de 20×25, o sea, para placas relativamente grandes, el coste de la placa es bastante alto y con esta solución, haciéndola fotosensible, digamos, de manera artesanal, pues sale muy económica, del orden de 10 a 1. ¿Qué vamos a necesitar para hacer la placa fotosensible? Pues lo primero, una placa de cobre. Por este lado está la baquelita y por este lado, como veis, que brilla más, está el cobre. Un vasito reglado para hacer la mezcla de los diferentes componentes, que ahora veremos. La pintura fotosensible, esta pintura que la podéis encontrar como Blue Paint Photoresist. Un pincelito, unas pinzas de plástico, porque si usáis pinzas de hierro, los diferentes líquidos son muy corrosivos y se las comerán. Y un recipiente de este tipo, calibrado, para mezclar la pintura, que es muy espesa, con disolvente. Voy a acercar a la cámara para que lo veáis. Y ahí podéis ver que yo lo que he hecho son 5 partes de pintura por 2 de disolvente. El fabricante lo que dice es que tienes que echar 1 de pintura y 3 de disolvente. Yo he probado con diferentes proporciones y el mejor resultado me lo ha dado con esta proporción. Agua oxigenada de 110 volúmenes, agua fuerte o salfumán, lo podéis encontrar en los supermercados como agua fuerte o salfumán, y el líquido revelador. Este en concreto es un líquido revelador para placas positivas, y aunque la pintura esta es una pintura negativa, yo lo he probado y va perfectamente. Este líquido es el de la marca Repro, y lo que hay que hacer es, esto que viene con unos polvitos simplemente, sin agua, hay que llenarlo, hay que echarle medio litro a esta botella, y luego esta botella se tiene que mezclar con 2,5 litros, es decir, por cada 100 mililitros de esta botella lo mezcláis con medio litro de agua. Y además esto se puede reutilizar bastantes veces. La pintura, esta pintura que podéis encontrar como Blue Paint Photoresist, es una pintura negativa. Eso quiere decir que el fotolito que tengamos que imprimir será un fotolito negativo, como este. Aquí veis que las pistas aparecen sin tinta. A ver si se puede ver, si pongo la mano un poquito. Ahí está. Las pistas aparecen sin tinta y todo lo demás aparece con tinta. En cuanto a la impresión del fotolito, estas transparencias, que hay transparencias para impresoras láser y transparencias para impresoras de tinta, tened cuidado cuando compréis la transparencia, tienen un lado liso y un lado rugoso. Tenéis que imprimir por el lado rugoso, y luego este lado rugoso es el que tiene que pegar cuando metamos la placa en la disoladora, es el que tiene que ir pegado a la parte de la pintura donde está el cobre. El lado rugoso es el que tiene que ir pegado a la parte de la pintura. Nosotros en este caso, en la placa, vamos a hacer 2 impresiones, una con las pistas y otra, a ver si se aprecia un poco, con la capa de serigrafía donde vienen los componentes. El fotolito de las pistas lo tenemos que imprimir en modo espejo, y el fotolito de la capa de serigrafía lo tenemos que imprimir en normal, pero las letras, cuando hagamos el diseño, las letras las tenemos que poner en modo espejo, de forma que cuando imprimamos por el lado liso, no por el lado rugoso, leamos perfectamente las letras. En el caso del fotolito de las pistas ocurre lo mismo.
cuando imprimamos, como imprimimos en modo espejo, si le damos la vuelta y lo vemos por el lado liso, tenemos que leer las letras perfectamente. Recordad que esta pintura es fotosensible, es decir, no le puede dar la luz porque se vela. Cuando empecéis a trabajar con ella, a pintar la placa, tratar de poner una luz roja, un plástico rojo en la luz para que lo proteja y así no se os vele la pintura. En el taller vamos a ver todo el proceso completo, pero sí quería resumir la parte de los productos químicos. El primer paso será, una vez que hayamos pintado la placa, meter la placa en el líquido revelador, que le quitará la pintura que no haya sido expuesta. El segundo paso será meter la placa en el líquido atacador, que le quitará el cobre. El líquido atacador lo hacemos con una parte de sal fumán, una parte de agua oxigenada y 2 partes de agua. Lo que hacemos es que lo vamos echando en este vasito a una cubeta. Echamos la otra parte a una cubeta y echamos el agua a una cubeta. Con esto tenemos la mezcla bien medida. Si veis que al meter el cobre salen demasiadas burbujas, podéis echar un poquito más de agua para que el atacado sea más lento. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar, así que el siguiente paso lo vamos a hacer ya en el taller. Lo primero que vamos a hacer es lijar la placa por el lado del cobre. Vamos a colocarlo en este soporte que lleva cinta adhesiva para que sea más fácil manipular la placa. Y le vamos a dar con una lija al agua de 500, de grano 500. Le daremos primero en este sentido y luego en este sentido. Primero en horizontal y luego en vertical. No hay que darle mucho, se trata de rayar un poco el cobre para que la pintura agarre bien, no de quitar el cobre. Ya está la placa lijada y lo que vamos a hacer es limpiarla con un paño, un poquito. Procurar no tocar esto para no dejar huellas, no tocar la parte del cobre. Bueno, y ya está lista para aplicarle la pintura. Ahora estamos trabajando ya con una luz roja para que no se vele la pintura. Y le vamos a dar con un pincelito una mano de pintura muy finita. Si la mano de pintura es demasiado gruesa, le costará bastante fijarse a la placa cuando le demos la luz ultravioleta. Ya tenemos la placa pintada y ahora lo que vamos a hacer es darle con el secador unos 10 minutos para que se seque o dejarla secar pues un par de horas más o menos. Yo, como no tengo prisa, de momento la voy a dejar secar un par de horas y si no se ha secado del todo le daré un poquillo con el secador. Luego lo que vamos a hacer es también aprovechar ya y darle pintura por esta otra cara, por la cara de la baquelita, para dejar impreso también la parte de los componentes. Le pondremos un fotolito con la capa de serigrafía y dejaremos impreso también la parte de los componentes. Ya se ha secado la pintura de la placa y ahora le hemos puesto encima el fotolito de las pistas. Recordad que el fotolito tiene que pegar con la pintura por la parte impresa, la parte que está más rugosa. No sé si se alcanza a ver, pero por este lado se tienen que leer bien las letras. Luego se impreso en modo espejo y al ponerlo por la parte impresa, todo el dibujo se tiene que ver bien y las letras se tienen que leer en el sentido correcto. Vamos a ponerlo en la insoladora 5 minutos y luego lo meteremos en el líquido revelador. Acabamos de sacar la placa de la insoladora, la hemos metido en el líquido revelador. Lo que vamos a hacer es darle un poquito con el dedo para ayudarle a que se vaya la pintura. A ver qué tal ha quedado.
Ahí se puede apreciar como ya se van viendo las pistas. Vamos a terminar de limpiarlo y pasamos al siguiente paso. Ya tenemos la placa limpia, como veis se ve el circuito perfectamente. Vamos a ver si se puede hacer un poco de zoom. Ahí se pueden ver que las letras han quedado muy bien. Bueno, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es pintar esta parte de la placa con la misma pintura y aquí le vamos a poner el fotolito de los componentes, la capa de serigrafía. Ya está pintada la otra parte de la placa con la misma pintura, una capa muy finita, aunque ya veréis que la calidad es bastante buena. Vamos a esperar las 2 horas, lo que vamos a hacer es darle con el secador 10 minutos y secarla, para meterla en el soldador allá. Ya hemos secado la placa y hemos puesto el otro fotolito, el de la capa de serigrafía, para guiarnos y cuadrar las dos placas. Si veis estos circulitos de aquí que imprime la aplicación, los hemos usado como guías para que cuadren los dibujos por ambas caras. Ya hemos sacado la placa de la insoladora y le estamos ayudando igual que antes un poquito con el dedo para quitar la pintura. Como podéis ver, los componentes, el dibujo de los componentes ya se aprecia perfectamente. Y el siguiente paso va a ser terminar de limpiar la pintura de la placa y meterlo en el líquido atacador, para que se quite todo el cobre y solo quede el cobre que está debajo de la pintura. Se puede apreciar perfectamente cómo ha quedado la capa de serigrafía y la resolución de las letras. Bueno, pues como veis, pues no está nada mal. Como hemos dicho, lo que vamos a hacer ahora es meter la placa en el líquido atacador. Esto hacerlo con algo que sea de plástico, porque si lo hacéis con unas pinzas de metal os quedaréis sin pinzas, porque esto es muy corrosivo y se come el metal. Y es bueno mover un poquito la placa mientras se va comiendo el cobre, pues es bueno mover un poquito la placa. Ya ha terminado el líquido atacador con la placa y lo que vamos a hacer ahora es, con un poquito de lana de acero, darle a la placa para quitar los restos de pintura. Esto hay que darle flojito y despacito, no vaya a ser que os llevéis el cobre. Bueno, pues ya está la placa terminada por ambas caras. Podéis ver la resolución, que es bastante buena. Y esta es la parte de los componentes. Como veis, bueno, os ha quedado bastante chula. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya parecido útil. Si os ha gustado el vídeo, votad que os gusta, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.